Un día vas a ver tu vida pasar frente a tus ojos y tenés que hacer que valga la pena. El día de hoy voy a estar contándoles una historia que si bien no tiene una reflexión súper emocionante, súper trascendental, sí creo que es una historia bastante épica, bastante interesante en cuanto a lo que es la historia en sí. No deja una moraleja ni nada del estilo, pero sí creo que vale la pena escuchar porque yo mismo no sabría qué sacarle a la historia el jugo de la reflexión, pero creo que ustedes mismos pueden ver la historia y sacar sus propias conclusiones. Así que después de escuchar toda la historia, les invito a que comenten acá abajo en los comentarios a ver qué opinan. Y bueno, voy a comenzar ya con la historia. Resulta que en el año 2024 yo estaba con mi primo, uno de mis mejores amigos, el cual también hace videos en YouTube. Y por ahora no voy a decir su nombre, pero más adelante en el video van a saber de quién se trata y seguramente van a ser seguidores de él. Si es que ven mi video, probablemente le conozcan y no se imaginen que somos parientes ni nada del estilo. Pero bueno, lo que sí es que él un día agarra y me llama y me dice: hey, ¿te querés ir a trabajar al exterior? Y yo le dije: sí, claro que sí. ¿Querés hacer mucha plata? Sí, claro que sí. Le dije: y bueno, me dice: vamos a trabajar a Estados Unidos. Y después de muchas idas y venidas, que me encantaría contarles la historia de cómo fue para que logremos irnos de viaje a trabajar, voy a resumir y en otro video capaz les cuente cómo fue toda esa historia, toda esa aventura, esa... Porque este viaje en sí, desde el momento en el que me dice vamos a trabajar al extranjero hasta el momento en el que pisamos tierra en Paraguay, otra vez, en nuestro país, fue toda una aventura donde sí hubo mucha reflexión, aprendizaje y demás. Esta historia de hoy es un pequeño fragmento, pero bueno, en resumidas cuentas me convence irme a Estados Unidos y yéndonos un poco más adelante en la historia, en la vida, ¿verdad? Nosotros llegamos a trabajar en Estados Unidos por unos 4 o 5 meses con la meta de trabajar en el Mundial de Esquí que se estaba desarrollando en la ciudad de Sun Valley, que está en el estado de Idaho. Lo que sí es que Idaho es un estado muy grande, pero tiene la ciudad de Sun Valley, la cual es famosa porque se hacen los mundiales de esquí ahí siempre y porque vienen de Estados Unidos como Arnold Schwarzenegger. Es más, donde yo trabajaba, enfrente era la casa de Arnold Schwarzenegger. Tenía una mansión en una montaña muy interesante. Nunca le vi, pero vivía ahí según toda la gente que era del pueblo y todo eso que le conocían incluso. Bueno, cuestión, lo que ocurre es que estuvimos trabajando 4 meses, desde diciembre hasta más o menos marzo, abril, y obviamente nosotros volvimos a nuestro país porque no queríamos estar de ninguna manera involucrados en lo que es estar ilegalmente en Estados Unidos trabajando. Es un tema muy peligroso. Yo no recomendaría que ningún latino haga eso, de hecho, de forma ilegal. Siempre tiene que ser por la vía más óptima, que sería la legal, pero sé que es un poco difícil también. La realidad del asunto es que nosotros teníamos que volver a nuestro país y ya se estaba terminando el mundial, por lo que nuestro contrato de trabajo también estaba por llegar a su fin. A lo que mi primo tiene que irse primero, su vuelo salía antes que el mío, a 1 o 2 semanas de diferencia. Entonces, el día de su vuelo eran a las 6 de la mañana prácticamente, día en el que yo tenía que ir a trabajar, pero yo entraba a las 9 ese día, así que no había problema. Yo trabajaba de todo lo que se pueden imaginar, de bartender, de cocinero, de ayudante de cocinero, lavaplatos, mesero, logística, de todo un poco trabajé, incluso vendía varias cosas ahí como siempre. Pero bueno, resulta y acontece que el vuelo de él salía a las 6 de la mañana, por lo que nosotros teníamos que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Y tienen que tener en cuenta que esas semanas de trabajo, las últimas, cuando fue el mundial, nosotros estábamos con 12 a 16 horas de trabajo encima, por lo cual era muy probable que si nosotros nos dormíamos esa noche, al día siguiente nos despertemos un poco más tarde, cosa que nos llegó a ocurrir en algunas ocasiones cuando teníamos días libres y teníamos que irnos a comprar, qué sé yo, cosas como una pava eléctrica y demás cosas, nos quedábamos dormidos y perdíamos la oportunidad de irnos al pueblo más cercano donde habían ese tipo de cosas, que era a 1 hora de distancia más o menos. Entonces, bueno, la empresa donde nosotros trabajamos nos puso un móvil en el que nosotros podíamos irnos al aeropuerto. Y en el móvil tenías que indicar que era de ida y vuelta del viaje, cosa que yo coloqué porque yo era alguien que iba a ir y volver. Claro, los de la empresa van a irse y llevarte y obviamente van a volver ellos, pero tienen que asegurarse de que haya gente en el bus o en el micro, como le quieran llamar, para volver y que no dejen a nadie atrás. Porque la distancia entre lo que es la ciudad de Sun Valley, donde nosotros trabajamos, al aeropuerto donde teníamos que irnos, es de 24 kilómetros. Y ya se pueden imaginar que no es una distancia para nada corta. En auto creo que son como 2 horas, algo así, y a pie son 5 horas, 24 kilómetros. Mucho, es mucho, mucho, mucho. Y como se están dando cuenta por mi tono, por ahí va la historia, por algo de la distancia. Bueno, resulta que llegamos a las 6 de la mañana
y yo me quedé con mi primo, le despedí, fue una despedida muy emotiva, hablamos mucho de lo que fue el viaje, todo lo que vivimos, sufrimos, reímos, aprendimos y finalmente él parte con la música de fondo de No te va a gustar. No puedo poner porque tiene derecho de autor, pero se pueden imaginar cómo es la canción. Tan, 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 tan. Bueno, eso parece más lo del Che y los Rolling Stones, pero bueno, no te va a gustar a las 9, ¿verdad? Porque, no sé, es una canción muy icónica de lo que fue el viaje, escuchamos muchísimo, sobre todo en los últimos meses, ya cuando era más nostálgico todo, ese ambiente, pero bueno, resulta que yo, por ser tan buen primo y acompañarle a mi primo hasta que suba al avión, por lo visto, las otras personas que también viajaron ese día en el micro, volvieron al micro y los que estaban conduciendo, por lo visto, pensaron que ya eran todos los que estaban para la vuelta, porque claro, podías acompañar a gente a que vaya al aeropuerto y volver a tu lugar de trabajo. Me dejaron a mí se olvidaron de mí como un pobre angelito, tipo se olvidaron totalmente de mí, solamente que al revés, se olvidaron de mí en el aeropuerto y no en la casa. Y como yo estaba en Estados Unidos, yo no tenía número americano y no tenía ninguna forma de usar internet, porque allá se paga el internet. Entonces yo estaba completamente desarmado, no tenía forma de comunicarme con nadie. Yo obviamente no tenía vehículo y para más INRI, para empeorar la situación, ese día era feriado. Efectivamente era un día feriado en el cual la latencia de los micros era muy escasa. El primer micro que me llevaba hasta la ciudad, que iba a tardar como 1 o 2 horas más o menos, llegaba a eso de las 7, o sea, una hora entera yo iba a tener que estar en el aeropuerto. Bueno, ya eran las 6:50, no, mentira, estoy mintiendo, eran las 6:15 y básicamente iba a tener que esperar una hora. Entonces decidí irme caminando hasta el pueblo donde nosotros estábamos, porque claro, en el micro si bien puede ser una hora y eso el viaje, se te hace un poco rápido porque las calles son muy lindas allá y las velocidades son muy altas en las que se puede conducir. Entonces, yo ilusamente pensé que era más cerca de lo que era en realidad y me fui caminando. Así que lo que sí tenía era un mapa de Google Maps que me decía cuánto tiempo iba a tardar, pero yo tuve eso a más o menos mitad del camino, que yo me paré en una estación de servicio y pedí el wifi que me presten un poco para saber cómo llegar, y ahí me di cuenta de la situación. Así que les quiero dejar un poco un video mío para que ustedes se den cuenta de cómo yo estaba en esa situación. Bueno, resumen, Guido se fue, a las 5 de la mañana nos tuvimos que ir al lodge para que nos vayamos al aeropuerto de Hailey. La acompañé hasta el aeropuerto, me despedí. Yo no dormí porque básicamente sabía que no me iba a despertar para irme a despedirle. Entonces me fui hasta Hailey con él y ahora estoy volviendo a pie, como pueden ver, estoy por la ruta. Hay una cruz en medio de la ruta y hay un montón de animales. No sé el nombre de este animal ahora mismo, tengo una semana entera de banquetes encima, de 12 horas de trabajo todos los días por la Copa del Mundo de esquí. Nada, pero miren lo que es esto. Qué hermoso. Uno de mis últimos días acá en Estados Unidos. Qué loco ya. Vamos a ver si llego. Pues tengo que entrar a dólar a las 9. Van a ser las 8 y todavía no llegué a Ketchup. Me queda un largo camino. Chao, amigo, alces o lo que sea. Así que como pueden ver, es esa mi situación. Estuve prácticamente 2 o 2 horas y media caminando hasta lo que era la ciudad de Sun Valley. Tenía que pasar desde Hailey hasta que de Ketchum a Sun Valley. En fin, una travesía muy, muy larga. Y realmente yo dije, bueno, en algún momento en el transcurso, en el camino, voy a ver que pasa un micro y voy a hacerle la señal para que me suba. Pero increíblemente no estaba pasando ni un solo micro ese día. Porque si no, yo básicamente, yo creo que a todos le habrá pasado en algún momento que el micro les deja o algo así, o tienen que irse a un lugar y no viene el micro, entonces caminan sabiendo la ruta del micro para que en algún momento pase al lado tuyo y te lleve, te suba. Pero ¿qué ocurría? Que no llegaba nunca y yo estaba muy atento. O sea, de hecho, la calle estaba muy vacía en ese video que estaba filmando. Sí pasaron unos cuantos autos, pero eran los únicos que pasaron. Y realmente era algo muy alucinante porque no había ningún solo vehículo y la ruta era totalmente recta. O sea, era imposible que no pase ningún micro para recogerme. Y como les mostré en ese video recién, eran prácticamente las 8 y yo tenía que entrar a las 9.
a mi trabajo, pero de la ciudad, del aeropuerto a la ciudad que tenía que irme eran 5 horas caminando. En el mejor de los casos podría haber hecho en 3 o en 4 o algo así, pero imposible llegar a tiempo. Aparte, mi jefa me iba a matar. Era uno de los últimos días de trabajo que yo tenía también y yo estaba totalmente destruido, cansado, muy, muy exhausto. Y ahora van a ver por qué está la miniatura del video, ¿verdad? Resulta que llegué a un punto en el que había un semáforo y ahí encontré varios vehículos a los cuales le hice el símbolo, el signo de dedo para que me suban y ninguno me quería subir porque, bueno, claro, en las películas americanas todo es muy lindo y son muy solidarios, pero en la vida real no es así. Es lógico, pero bueno, resulta que un camión gigante de carga agarra y me bocina, me dice, me hace un gesto de que me acerque y claramente yo ya estaba viendo que era una persona latina, era un peruano y me dice, cuando me baja el vidrio, me ve y me mira, ¿Do you speak Spanish? No sé qué me dice. Y le dije, sí, sí, yo soy paraguayo. Ah, mi causa, súbete, mi causa. Y eran unos peruanos que vivían hace mucho tiempo en Estados Unidos y eran personas que llevaban carga en el camión y me dijeron que me iban a llevar hasta el pueblo donde yo trabajaba, básicamente, porque, bueno, es una comunidad muy pequeña entre comillas, ya se dan cuenta que una ciudad de la otra están separadas por un viaje de 5 horas a pie, capaz en auto es menos, en micro es menos, ¿verdad? Y acá está el video que yo grabé, que fue con ellos, grabé justamente el video anterior y este para tener una prueba de todo lo que me ocurrió, porque siempre me dicen mis amigos que todas las cosas que me pasan son muy increíbles y parece que no son reales, porque nunca hay pruebas, pero siempre me ocurren este tipo de cosas, entonces les dejo con el video y al final mi reflexión. Le mandó un video acá a mi primo que conseguí que alguien me lleve. Muchísimas gracias, don. Sí se puede nomás. Para mi familia nomás que sí ya llegar al trabajo. Estoy muy feliz acá. Gracias. Muchas gracias. De Perú. Gente muy amable. Bueno, y como pudieron ver en el video, yo estaba muy contento porque fueron las únicas personas que se dignaron a subirme en su vehículo como para que yo pueda volver. Realmente me atrevería a decir que me salvaron la vida porque no sé si en el video se aprecia muy bien, pero yo estaba prácticamente destruido físicamente. Yo considero que tengo un buen físico, pero ese día estaba muy mal. Tuve que caminar, no sé, creo que caminé 12 kilómetros o algo así. La verdad, exactamente el kilometraje que caminé, no sabría decirles, pero cuando me recogieron los peruanos llegamos muy rápido. Me dieron agua, unos caramelos también. O sea, me sentí muy acogido porque tenía una carga de trabajo enorme encima de varias horas de trabajo, siendo mesero, cocinero, plata, un montón de cosas. Y efectivamente, si yo no llegaba a tiempo, probablemente me iban a recortar la paga o me podían hacer unas amonestaciones. Y en ese entonces yo estaba viendo la posibilidad de volver a irme a trabajar a Estados Unidos, entonces tenía que quedar muy bien mi hoja de vida ahí con mi jefa y todo. Y si no llegaba a tiempo en ese momento, también iba a ser un desastre la cocina porque yo era el lavaplatos y el alma de la cocina siempre es el lavaplatos. Entonces, básicamente, gracias a la ayuda de esta gente, muy amable, les estoy agradecido toda la vida a ellos. Pude llegar a mi trabajo sin problemas y lo único que ocurrió fue que llegué a mi trabajo mucho más antes de lo que tendría que haber llegado. Creo que llegué a las 8:50 y me acosté en la sala de vestidores y me dormí. Cuando llegaron mis compañeros me sacaron fotos y me preguntaron por qué me pasó esto. Y les conté la historia que les acabo de contar y obviamente se cagaron de risa, se murieron de risa. Les mostré los videos, todo y recién había ocurrido. O sea, se me notaba también que estaba muy cansado y después el día transcurrió con normalidad, pero muy, muy buena experiencia. Lo que podría decir que es una moraleja o algo lindo es que siempre hay que ser solidarios porque nunca sabes cuánto le vas a poder ayudar a alguien con los gestos más simples. Así que con esa historia me despido hoy y esa pequeña reflexión también. Hasta la próxima.